que las vamos a importar directamente. User read with entries DTO y user read without entries DTO. Vale, eso por ahí. Esto es una clase que va a ser usada afuera, Sport Class User Adapter. No necesitamos un constructor, pero sí vamos a tener dos funciones estáticas: static adapt to user read with entries DTO. Aquí recibiremos un user from lo voy a llamar from database de tipo any. No sé cuál me va a llegar, pero sí sé lo que quiero devolver. Lo que quiero devolver es un user read with entries DTO. Exacto. Cerramos y ahora aquí viene la transformación. Si nosotros miramos esto, tiene un ID, username, email, profile image, role y block entry. Vale, pues entonces nosotros vamos a hacer un return del mismo objeto con ID, user from DB, ID, username, email, role, blog, todos los datos devueltos a partir de este, pero con la diferencia que este nos llega con el password y nosotros estamos devolviendo este otro sin el password. Esa sería la primera de las funciones. La otra sería, aquí sobra algo, pues la que devuelve sin entradas del blog. Static adapt to user without, esto lleva una H, without entries de TO. Esto va a recibir un user from DB de tipo any y nosotros vamos a devolver un user read, este de aquí, without entries. Vale. Y esto va a tener un return id user from db.id, exactamente lo mismo que aquí, salvo que no vamos a devolver esto, que ya me lo está cantando ahí, que en el user read without entries de DTO no existe ese campo. Y eso sería todo por ahora. Es decir, nosotros con esta clase userAdapter tendríamos dos funciones. Una para devolverle al usuario con sus entradas al blog y otra para devolverlo sin sus entradas al blog. En ambos casos no estamos devolviendo la password porque no la necesitamos. Vamos a utilizar este adapter en nuestro servicio. En el create, aquí queremos devolver un usuario sin sus entradas. Este es un poquito un caso un poco diferente porque no es una única función la que estamos utilizando aquí. El create llama a this create user, este this create user llama a this save user está llamando a get role admin or user y también está llamando a generate token, es decir, es una función que llama a otra función, que llama a otra función, etcétera, y necesitamos siempre, en cualquier caso, ir devolviendo los datos correctos en cada caso. Incluso, sí, hay aquí ya unas pocas de funciones. Aquí están todas. Vamos tranquilos con esto. Vamos a empezar por aquí, donde deberíamos hacer exactamente la conversión de los datos. Es decir, aquí cuando llamamos al create user, se recibe, esto es un tipo de datos que nos llega desde el frontend. Necesitamos devolver esto, aunque no se está devolviendo correctamente, porque ahí va incluido el password y este DTO no lo tiene. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí pasa igual, es decir, una vez creado el usuario desde la base de datos, no se está correspondiendo el tipo de dato con el dato devolver en ninguno de estos casos. Vale, ¿qué hacemos entonces? Bueno, a mí se me ocurre principalmente resolver aquí, a partir de aquí, con un pipe y un map, el cual recibe una función, y esto es un user created user, token, esto es un objeto. Nosotros vamos a devolver un usuario que se va a corresponder con este y un token. Esto es un objeto, por tanto lo tenemos que devolver embarcado en un objeto. Y aquí viene este map ahora. Aquí. Ahora nosotros creamos una constante con adapted user, usuario adaptado, sí, y vamos a llamar a la clase userAdapter que habíamos creado, userAdapter, y esta clase tiene dos métodos, el withEntries y el without
entries. Nosotros vamos a usar el segundo, puesto que se está creando el usuario ahora mismo, no tiene entradas en el blog, y porque además eso es lo que queremos devolver aquí, ¿vale? Y es muy parecido user read without entries DTO a adapt to user without entries DTO. Es muy parecido, los nombres nos indican lo que está haciendo en este caso. ¿Y quién tenemos que pasarle por aquí? Pues el created user, ¿vale? Y una vez obtenido este user y este token, necesitamos devolverlo como un observable. Por tanto, nosotros vamos a hacer un return of y aquí le metemos exactamente. Aquí me dice que esto es demasiado largo, pues en verdad esto no es created user, ¿no? O sí, es que lo he puesto, lo he escrito mal. Created user. Aquí este of no lo tiene, lo importamos. Esa sería la transformación, es decir, bueno, aquí tenemos un pequeño, hemos puesto un map aquí cuando tenemos un switch map, así que yo creo que esto switch map, ahora sí, porque es un map dentro de otro map, se convierte en un switch map para liberar el uno dentro del otro. Pues ya esto ya debería de funcionar, ¿eh? Seguimos teniendo aquí unos datos que no corresponden. Nosotros estamos devolviendo un password, pero este tipo de datos no lo contiene. Eso ya sería pues decirle a cada paso que damos hacer algo similar a esto. Vamos a ver nuestro Postman. Si ahora al crear un usuario, vamos a poner aquí el test 14 y vamos a enviar. Fijaros en el password, ahora ya no me está enviando el password. Y con esto, hombre, ahora quedaría ir a cada una de las funciones en las que yo necesito devolver el usuario con entradas, sin entradas y aplicar ese patrón adapter que hemos creado. Y es muchísimo más mantenible y escalable tenerlo de esta manera que hacer un select en cada una de las consultas que luego imaginaros que cambia cualquier cosa, cualquier parámetro dentro del usuario o del blog o se añaden nuevas funcionalidades, vas a tener que ir función por función buscando todas las peticiones a la base de datos y adaptarlo todo uno a uno. De esta manera está más centralizado en un único sitio y aquí podrías tener distintos adaptadores para el usuario dependiendo de las necesidades de tu aplicación. Vamos a hacer otro ejemplo en el que utilicemos el read with entries DTO y vamos a ver cómo va a devolver este block entries tal como nos llega aquí. Y aquí nos puede llegar con autor o sin autor, pero eso lo hacemos en la consulta con las relaciones. No necesitamos complicarlo aquí. Vamos a verlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el login? Vamos a ir al login. El login, que lo tenemos aquí, devuelve un user read without entries DTO, pero estamos seguros que aquí no venga el password, que nosotros al hacer la petición a la base de datos nos va a llegar con el password. Entonces hay una incongruencia de datos, tipos de datos de una manera y los datos que nos llegan son de otra manera. Entonces nuestro trabajo va a ser eso, ir adaptando todas las peticiones a la base de datos según el DTO que nosotros necesitemos con el patrón adapt. Esto seguiría funcionando, puesto que se va a solicitar password y va a hacer la comparación en la base de datos si el password recibido es igual al password solicitado. Ahí no va a haber ningún problema. Fijaros aquí vamos a tener ya un ejemplo curioso en el que tenemos un select. Aquí habíamos utilizado una de las formas que vimos al principio de cómo transformar los datos, incluso antes de solicitarlos, desde la propia consulta a la base de datos. Esto lo podíamos eliminar y utilizar el patrón adapter. Vamos a hacerlo. Nosotros aquí necesitamos el ID con las entradas al blog y si nosotros quitamos esto de aquí y estamos buscando a un usuario por su ID y necesitamos user read with entries DTO. Lo que hace es un find one y cuando termina la consulta nosotros vamos a hacer nuestro pipe, nuestro map y aquí me estoy liando, estoy haciendo demasiadas funciones ahí, eso es así. Aquí recibimos un
user from DB de tipo user entity o de tipo más bien y user base, exacto, que nos vale para todo. Y ahora ese vamos a llamar al user adapter punto adapt to read with entries DTO. Y esto tenemos que hacer un return este map ahí. Y ahora, habiendo quitado esto, debe de funcionar exactamente igual. Entonces vamos a ir al find one by id, postman. Vamos a encontrar get one user by id, por ejemplo, esto nos va a pedir una autorización, por tanto vamos a hacer el login primero. Vamos a ver, este sería el número 1, el usuario número 1, que creo que es este. Vamos a enviar, recibimos el token, lo copiamos y venimos aquí, authorization, quitamos este y ponemos el nuestro. Y si lo vemos, tenemos el ID, el username, mail, role, block entries con su body, create, header image, pero este block entries no tiene el autor, tiene todos los campos necesarios, el ID, el título, slug, description, body, created ad, updated ad, liked, header image, published date, is published, todos los campos de una entrada del blog, excepto el autor, y eso es debido a que nosotros tenemos en las relaciones block entries, pero no tenemos dentro de block entries. Si quisiéramos el autor, tendríamos que poner aquí una coma y decir block entries, dos puntos, así, y después autor, dos puntos, true. Esta sería la forma, ¿vale? Vamos a dejarlo como estaba y exactamente nos está devolviendo este usuario adaptado sin el paso. Pues esa es la tarea que tenéis por delante. Adaptar cada una de las funciones, tanto del usuario como del blog. En el blog vais a tener que crear también lo que es el blog adapter o post adapter, como queráis llamarlo. Y con los diferentes tipos de datos que vamos a necesitar devolver. Por ejemplo, blog entries read with author DTO y without author DTO, por ejemplo. Vale, vamos a ver si podemos hacer algo más, algún ejemplo más. Vale, aquí en el find one by email nosotros devolvemos un user read with entry DTO, pero esto es un búscame a este usuario por este email. El email, aunque sea un email válido, y nosotros tengamos una validación previa en el frontend y en el backend, puede ser que ese email no exista. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que no devolveríamos nada, ¿no? No devolveríamos nada. Vamos a hacer una prueba de esto. Find one by email. Vamos a ir al Postman y vamos a obtener a 1 por el email. Vale. Imaginemos que aquí tenemos un email que no existe en base de datos. ¿Qué pasaría? Bueno, primero hay que pegar el token y hacer un send y no nos devuelve nada, absolutamente nada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues veréis, si yo recibo este usuario, find one, y aquí hago una adaptación, eso sería aquí en el front, hacer un pipe y un map, vamos a poner aquí map. ¿Qué pasa aquí? Hacemos lo de siempre, user from db, que esto es de tipo any y que nosotros queremos transformar, return user adapter, perfecto, ahí está perfecto. Vale, ¿qué pasa? Grabamos, venimos aquí y vamos a escribir un correo que nosotros sepamos que existe, que es esto. Lo enviamos y recibimos el dato correcto sin el password, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Test 80 que no existe, nos da un error 500. Claro, ahora ya no nos da el null, nos da un error 500. ¿Y por qué nos da un error 500? Porque pensadlo, nosotros llamamos a un usuario con un email y lo buscamos y además las relaciones con el block entries y hacemos un user adapter de este usuario que no existe y ahí está el fallo. Por eso falla el backend, porque aquí no estamos controlando ni siquiera si este usuario existe o no existe. Entonces vamos a hacer aquí un if no user from db, si no existe, no vamos a lanzar una excepción porque este find one by email se está utilizando en el frontend para buscar a un usuario por su email. Si lo encuentra, lo trae y si no lo encuentra, recibíamos
un null. Vamos a seguir esa lógica tal como estaba, sin modificarla. Pues nosotros hacemos un return null. Correcto. Claro que ahora aquí no nos da error, pero nosotros deberíamos poner aquí o recibe eso o recibe esto. No tiene por qué recibir enviar esto siempre. Incluso esto es un observable, por tanto yo podría decir aquí of null sería lo correcto, ¿vale? Pero aquí ya se hace un from y este map lo devuelve aquí y este hace de observable. Por tanto, no necesitamos ese off. Ya se encarga este from de hacerlo. Lo que pasa que no sería un from. Un from es para un iterable, un objeto, un array, y para un tipo primitivo como un null no sería un from, pero no lo acepta aquí de todas maneras. Bueno, ahora yo creo que si nosotros hacemos el envío de este, nos envía el null. No tenemos ese error que teníamos al transformar una data que no existe. Hemos hecho una pequeña transformación, pero hemos tenido que tener en cuenta si existe o no existe ese dato en él antes de enviar, antes de hacer la transformación. Sigamos, veamos más funciones, a ver qué otros casos. Bueno, voy a copiar este PyMap que estamos utilizando en todas las funciones y by email without entries. Aquí exactamente lo mismo. En este final del from, adapt to use array without entries DTO. Dice que no existe, without entries. ¿Seguros de que no existe? Voy a copiarlo. ¿Cuál era la diferencia? To user read. Así que le has puesto el read to user read. Le he quitado el read en el adapter. No hemos usado user read without user read. Aquí sí lo hemos usado y aquí no. Por tanto, aquí se lo voy a poner para que sean iguales. Y entonces esto estaba bien, solo que él no lo sabía. Perfecto, alguno más. Allí donde tengamos un select, pues vamos a hacer esa transformación. Aquí tenemos el read with entries DTO, pues ya sabemos, tenemos que aplicar el PyMap. En estos nombres tan largos siempre te puedes equivocar. Adapt to user read, to user read with entries DTO. Es que el with no lleva una H calada, no lleva H intercalada. Aquí tenemos otra función, find by email, en la que quitamos el select y antes de retornar el usuario, cojamos. Ya creo que habíamos usado un find one by email. Esto es una función privada, aunque te devuelve todo ya filtrado. No sería necesario, puesto que más arriba en find esta es la que se está haciendo aquí el mapeo y aquí no tenemos, perdón, este es by username, no es. Es que son funciones diferentes. Está el find one by email que lo devuelve con entradas y el find one by email sin entrada. Vale. ¿Dónde se está llamando? Bueno, aquí lo que está haciendo es excluyendo el password del resultado. No me parece la mejor fórmula, sino que aquí directamente, ¿no? Claro, es que aquí necesita validar el usuario y por eso necesita el password. Entonces aquí viene el password a conciencia para que pueda validarlo. Esto no lo tenemos que tocar. Ojo, cuidado. Es decir, hay ocasiones en que nosotros necesitamos devolver este user base, esta interfaz completa para comparar las passwords. Pues chicos, nada más. Ya sabéis, habéis aprendido varias formas de... Por cierto, aquí habíamos visto otra forma que era una vez obtenidos los datos, borramos ese password. Eso no es lo suyo. Lo suyo es tener un adaptador y que nosotros, a partir de un DTO, devolvamos los datos que correspondan en cada devolución. Os queda por delante, como os he dicho, pues eso, resolver las funciones que faltan aquí, un par de ellas, y crear vuestro adaptador para el blog, dentro del blog, crear dentro de la carpeta de modelos, el block entry adapter con esos tipos, esas funciones para poder devolver esos datos. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido. Os voy a dejar también un enlace en la descripción hablando de los patrones de diseño típicos TypeScript, que es esta página. Aquí habla de los diferentes patrones creacionales, el factory, el abstract, builder, prototype, singleton, estructurales, adapter, que es el que nosotros acabamos de ver. Y bueno, he visto que esto está bastante bien, con ejemplos bien explicados. Os voy a dejar esto en la descripción. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.